Bien, profe, entonces ya puse a grabar la sesión y ya en un momento empiezo a compartirles. Listo. Ahí ya estamos viendo su pantalla. Si desea Ok, interactuar con profe. si desea interactuar con los chicos, usted me dice, yo aquí les voy pasando micrófono. Igual ustedes si tienen preguntas, pues aquí estamos para que puedan todos hablar. Vale, profe, no, pues, bueno, ahí ya se ve la presentación, ¿sí? Sí, señor, ahí ya se ve. Perfecto. Bueno, chicos, entonces, pues, yo soy Danilo Castro, soy de base ingeniero geógrafo ambiental, tengo una maestría en estudios urbanos regionales y digamos que dentro de los mismos estudios urbanos regionales hay una herramienta que es muy útil para nosotros comprender cómo no solamente está organizado el espacio que nosotros ocupamos, sino también la manera como interactuamos para a futuro pensar en la misma construcción de nuevos espacios. Entonces, eso suena un poco raro, espacio, 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 pero resulta que cada una de nuestras acciones y cada nuevo logro, por ejemplo, por decirlo así, que nosotros vamos alcanzando, va siendo una creación de qué? De espacio. Si tal vez de pronto han tenido la experiencia de trastearse, de cambiarse de vivienda, ¿sí? Eso es algo que nos implica poder apropiarnos de un nuevo espacio, ¿sí? O si han cambiado a veces su de posición, un cuarto, sus habitaciones, la cama, etcétera, los muebles, vemos que vamos haciendo unos nuevos usos del espacio, ¿sí? Aparentemente es el mismo, pero hay algo que cambia, ¿sí? El mismo orden de los elementos que nosotros disponemos nos va mostrando un cambio. Eso que podemos verlo dentro de nuestros hogares, también lo podemos ver en nuestras ciudades y en el territorio en general. En últimas, una ciudad es una serie de elementos que están dispuestos para qué? Para poder aprovechar el espacio, las mejores condiciones con las cuales se está organizando, bajo las cuales se está organizando. Entonces ese espacio pues necesita también de qué? De una serie de relaciones. Esa misma disposición de los elementos se está nutriendo de qué? De la forma en la cual las personas nos relacionamos y todos los vínculos, todas las relaciones tienen un sentido, tienen una lógica, por más que parezcan no tener ningún orden, ¿sí? Entonces, es aquí en donde el análisis territorial surge como una herramienta central para poder comprender las mismas decisiones que se han tomado, las consecuencias que han habido y también poder tomar decisiones estratégicas a futuro. ¿Por qué vienen a ser estratégicas? Porque a partir de lo que nosotros logramos espacializar, es decir, lo que logramos nosotros crear, constituir, generar, pues se van a irradiar una serie de conexiones. ¿Sí? En este caso, pues conexiones que nos van a permitir poder aprovechar las ventajas que nosotros tenemos para poder, bueno, en este caso nosotros en nuestro ejercicio, tener como las mejores condiciones para poder, digamos, acá establecer ese centro logístico, ¿cierto? Espérame acá un segundito. Listos. Ya, ok. Eh, bueno, y resulta que básicamente todos los elementos que nosotros tenemos en nuestra ciudad nos sirven para poder entender ese mismo orden que hay. Pero bueno, vamos entonces por acá. Ay, ¿qué pasó acá? Vamos por aquí
por aquí iniciando a comprender. Lo más básico que nosotros nos encontramos o lo que nos solemos encontrar siempre como punto de partida para realizar nuestro análisis territorial es ubicarnos en la realidad. Y para ubicarnos en la realidad, saber, digamos, dónde nosotros estamos situados, qué contexto nosotros tenemos. En general, utilizamos un mapa, ¿sí? ¿Quién de ustedes ha utilizado alguna vez un mapa para poder conocer algún lugar, para poder entender cierto lugar, cómo desplazarse o poderse, o poderse ubicar, ¿sí? Creo que todos hemos utilizado un mapa, ¿cierto? Google Maps, Google Maps, Waze, dicen acá. Sí, ¿no? Es como ya Exacto. cotidiano. De hecho, ¿Cuál? Yo Ah, creo Transmiap que, también. yo creo que de pronto la tecnología nos ha hecho migrar un poco a estos mapas digitales como Google Maps y eso, pero sí hay lugares en donde uno encuentra como que no hay esos mapas virtuales, como no sé, el aeropuerto, un parque ujú, temático, esas cosas que donde uno sí se va como más a la figura del mapa. exacto, perfecto. Ese ejemplo me encanta porque a pesar de que son, por decirlo así, gráficos, ¿cierto? Como cosas que nos sirven para guiarnos, en últimas son un mapa, ¿sí? Profe, se le fue el sonido. Ay, perdón, ¿me escuchan? Ya, ya ahí volvió. Bueno. Ah, no, les comentaba que entonces, pues, básicamente un mapa es una representación de la realidad. Dentro, pues, obviamente de la cartografía, pues ya hay como una serie de condiciones, manejar una escala, tener un orden, unas proporciones, etcétera. Pero cualquiera de estos dibujos, como los que mencionaba el compañero hace un momento, pues nos constituye un mapa, ¿cierto? ¿Por qué? Porque nos ayuda siendo una representación de la realidad. Lo que mencionabas, ¿no? En los parques de diversiones casi siempre nos dan un mapa, ¿cierto? Para podernos guiar, poder saber dónde se ubican cada una de las atracciones, tener en cuenta dónde está la zona de restaurantes, la plazoleta de comidas, los baños, las atracciones, etcétera, las entradas, las salidas. Eso es una representación, ¿sí? Y esa es, digamos, la base de lo que es un mapa. Los ejemplos como Google Maps o como Waze son tal vez la mejor muestra del mismo potencial que tienen los mapas, ya no solamente para representar, sino para poder interactuar con ellos. Antiguamente, la gente, por ejemplo, para viajar por las carreteras tenían unas guías, podían tener una guía de rutas por el país o manejar unos mapas que eran gigantescos y en los cuales había que unirse de, había que ubicarse de una forma muy rudimentaria sobre el papel para tener como cierta noción de dónde uno puede, de dónde uno se podría ubicar, para dónde uno se va a desplazar. Hoy en día el mismo avance tecnológico nos permite interactuar directamente con el mapa, ¿sí? Y perdón, esa interacción hoy nos facilita ese mismo análisis del territorio y ese análisis del espacio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los elementos que nosotros vemos dispuestos están interactuando, ¿sí? A pesar de que, por ejemplo, nosotros podemos salir a una avenida o a una autopista, puede ser, digamos, a la Boyacá, la séptima, la autopista norte, pues vemos que, por ejemplo, no está las vías no están superpuestas con los edificios, ¿sí? Pero, ¿cómo hacemos para llegar a algún lugar? Para poder llegar, por ejemplo, a la Fundación Santa Fe. Tenemos que desplazarnos por las calles, ¿cierto? Y si miramos nuestro mapa, no solamente nos tendríamos que fijar en las calles y las carreras, sino también como en algunos iconos que nos salgan de las manzanitas, ¿cierto? Para saber que estamos cerca o lejos o qué ruta nos puede servir para llegar a la Fundación Santa Fe. Ahí ya se ve una interacción, ¿sí? Ahí hay una interacción entre estos dos elementos del mapa. Bueno, esto que voy a decir suena un poco, va a sonar un poco medio loco, pero tiene todo el sentido del mundo. Esas relaciones que nosotros estamos viendo, las hacemos nosotros. O sea, tanto en la vida real como cuando estamos analizando el mapa.
¿sí? Esas relaciones son unas construcciones que nosotros mismos hacemos, ¿sí? Saber que, por ejemplo, llegar a un parque, llegar a un edificio, llegar a algún lugar, lo hago para poder llegar, pues lo que priorizo yo, pues son las vías o un medio de transporte, ¿sí? Que me pueda llevar. Si pienso pues en un medio de transporte, incluso pues ya vería tres acá eh, elementos que se interrelacionan, ¿cierto? El medio de transporte, la vía y el lugar para el que me dirijo. Todo eso es lo que constituye el espacio. Si, por ejemplo, nosotros quitáramos, sí, si quitáramos, por ejemplo, la Fundación Santa Fe, quitáramos Hacienda Santa Bárbara, quitáramos ahí la séptima, la 116, ¿qué nos quedaría? Como un espacio, ¿cierto? Nada más un espacio limpio. Tendríamos seguramente algún potrero, yo creo, un lugar medianamente plano cerca al cerro, ¿cierto? Por lo que está aquí ya muy próximo a los cerros orientales. No tendríamos nada más. Y sin embargo sigue siendo espacio, ¿sí? Que nosotros nos encargamos de alimentar, de nutrir, de reespacializar, podríamos decirlo así, porque lo estamos transformando, ¿sí? Está cambiando y en medio de ese cambio, pues establecemos lo que puede ser una red de interacciones, ¿sí? Y esas son interacciones que se dan a nivel territorial. Cuando hablamos de nivel territorial implica interacciones, relaciones, flujos, intercambios a nivel social, a nivel económico, a nivel cultural, a nivel ambiental, político, lo que se nos imagine, todas las relaciones que nosotros vemos en nuestro diario vivir, ¿sí? Entonces es aquí donde nosotros nos encontramos con algo que es bastante importante y es poder identificar el lugar, ¿sí? Y la misma influencia que tiene el lugar con las decisiones estratégicas, que en nuestro caso va a estar relacionado con la ubicación de centros de distribución, ¿sí? Donde generalmente, bueno, este es un ejemplo que digamos parte mucho desde los estudios urbanos regionales, donde se ubican los principales polos productores de flores. Por ejemplo, acá en Colombia, la actividad floricultora es de base casi que neta exportadora, ¿cierto? Y se exporta a través de ¿qué? De aviones, ¿cierto? Pues por el tema pues de que es un producto perecedero, del manejo delicado que se tiene que hacer, de las mismas cuestiones del embalaje, etcétera, ¿cierto? Si las enviáramos por mar, pues llegarían llegaría un buen depósito de materia orgánica ya para poderlo utilizar. Nuestros grandes centros productores de flores en Colombia se ubican, uno aquí en la sabana de Bogotá y el otro en el Valle de San Nicolás en Antioquia. Valle de San Nicolás es el valle que conforma Río Negro y los municipios alrededor. La Ceja, Marinilla, Carmen de Viboral, Guarne, bueno. No solamente, digamos, se establecen allí pues por el clima, por las condiciones de los suelos, por las características de los suelos, las características climáticas que permiten que se desarrollen ciertos cultivos, sino que además están próximos cerca a qué? A ciertas infraestructuras que permiten poder exportar estos productos, poder exportar las flores, es decir, los aeropuertos, ¿sí? Casualmente, en la actividad floricultora en Antioquia tuvo un boom, tuvo un auge, más bien, bueno, no un auge porque igual lo sigue teniendo, pero tuvo un impulso radical en el momento en el que el José María Córdoba entra a tener operaciones, entra a operar, ¿sí? Las distancias, se vuelve un cultivo que necesita de una gran infraestructura que lo conecte con el resto del mundo eh, de proximidad. Pues aquí vemos cómo pues, nuestros dos grandes aeropuertos, José María Córdoba en Río Negro, El Dorado en Bogotá, son, por decirlo así, una especie de hubs para la exportación de las flores y de las flores que se producen en sus áreas próximas, en sus regiones próximas. ¿Quién decidió, por ejemplo, eh, establecer en esos lugares los aeropuertos? Pues digamos que no se pensaba justamente para la actividad floricultora,
sino pues para otras conexiones en general de las personas, ¿cierto? Y en este caso, pues de dos grandes áreas metropolitanas, tanto pues acá Bogotá con El Dorado como José María Córdoba para Medellín. Sin embargo, cuando se toma una decisión estratégica de este calibre, pues es también capaz de que de permitir unas nuevas formas de construir justamente el espacio, por un lado, haciendo los cultivos, pero también por el otro, generando nuevos como nichos de mercado, podríamos decirlo, ¿cierto? Permitiendo que conectar lo que se cultiva, exportándolo, ¿cierto? En este caso, la actividad floricultora, ¿sí? Que es, es un caso bien particular, es un caso paradigmático en nuestro país por la misma, o sea, como por el mismo contexto espacial que necesita, ¿sí? En donde lo vital es prácticamente la existencia del aeropuerto cerca, ¿sí? El aeropuerto internacional, para poder enviar las flores, ¿sí? Digamos como que en cierta medida, pues digamos obviamente que se necesita una buena infraestructura vial, pero el que es el mayor detonante que permite la actividad es la existencia del aeropuerto. Sí. Entonces, digamos que con este ejemplo que busco que comprendamos la importancia de un lugar, ¿sí? Que obviamente va a ser vital para una decisión que nosotros tomemos, ¿cierto? En este caso, pues para establecer diferentes negocios, nexos y relaciones que se van generando, pero principalmente las demás como los demás vínculos que se van irradiando alrededor de una decisión estratégica de este tipo, ¿sí? El alcance incluso que puede llegar a tener. Tanto así que puede ser vital para poder tomar otras decisiones que sean también mucho más grandes. En el caso, por ejemplo, de la sabana de Bogotá, no sé si ustedes lo han visto, yo creo que tal vez algo de pronto en, en sus clases y si no también de pronto, pues cuando uno sale a dar algún recorrido, vemos que en los municipios, especialmente del occidente, se han establecido muchos parques industriales, ¿cierto? Y muchas industrias que antiguamente se situaban en Bogotá han desplazado su actividad hacia estos municipios, ¿cierto? Funza, Mosquera, Madrid, Cota principalmente. Pero no solo, digamos, estas industrias que antiguamente estaban en Bogotá, sino nuevas industrias que han llegado para servir aquí, como por decirlo así, aquí a la ciudad, ¿sí? Han establecido sus centros, especialmente allá en el occidente. Ha sido una decisión bastante instructiva, por decirlo así, en el sentido de cómo la misma región se va ampliando. Bogotá empieza a tener nexos con los municipios alrededor, al punto de, pues, de que hoy en día se habla de la consolidación de una región metropolitana, la región del área metropolitana de Bogotá región, pero ha sido más especialmente dada con esos incentivos en los cuales pues han llegado nuevas empresas, se han cambiado usos del suelo, obviamente hay una transformación, un crecimiento intenso de los municipios que ya, digamos, han tenido una transformación impresionante, ¿sí? Tanto que ya son pues, ciudades prácticamente, y continúa, ¿sí? Siendo importante. ¿Tienen un valor estratégico por su ubicación? Sí, es importante donde se ubican también. Y ha permitido, pues digamos, el desarrollo acá de diferentes empresas que de todas maneras siguen prestando servicios a quién, a la población, pero que también son lugares, también tienen espacio para qué, para el desarrollo de las diferentes actividades que también se desarrollan acá en la ciudad. Profe, Entonces, digamos una que como que pregunta. Una sí, pregunta, qué pena profe. interrumpirlo. Es que aquí estaba yo preguntándoles a ellos como cuál es como el producto que ellos tienen. Ellos tienen productos muy, muy concretos, tienen barras de proteína, llaveros Mm, artesanales, bueno, ¿qué? ¿Una semilla? Una semilla ok, una semilla para la bebida y galletas, ¿no? ¿Sí? Entonces tienen productos mm, muy concretos y justamente parte de ese análisis es como intentar conectar esto que usted nos está comentando y sobre todo me llama la atención lo de la parte de desarrollo estratégico, ¿sí?
para saber cómo podemos justamente conectar este conocimiento que usted nos está compartiendo con el análisis que se debe tener a la hora de implementar un producto o de llegar a un nuevo territorio de cara justamente Ujú. a la funcionalidad que tiene ese territorio. Usted está hablando justamente de un enfoque funcional que no, los territorios no están organizados porque sí. ¿Sí? Y creo que una de las principales dificultades que enfrentan los exportadores, o bueno, no hay dificultades, llamémoslo retos importantes, es, bueno, cómo leer ese mapa, cómo entenderlo para saber todo, ¿no? Desde el punto desde lo logístico, la parte de transporte, distribución, selección de puntos de venta, es decir, ¿cómo podríamos de alguna manera, si nosotros que somos de un área muy distinta, pues somos de mercadeo, cómo podríamos conectar con su área de conocimiento para hacer que esto pues sea funcional de cara a los propósitos que tenemos en función del contexto que usted muy Ujú. bien nos ha dado? Claro, profe. De hecho, se va adelantando un poquito. Apenas aquí voy como justamente dándoles un contexto para poder luego conectar con, con ese sentido. Pero pues digamos, Vale, vamos a profe. adelantar un poquito. Igual eso no es malo, no sobra. Eh, no todos los lugares, por ejemplo, ya cuando las ciudades están consolidadas, nos van a servir justamente para esas mismas como servicios que ya nosotros estamos orientados, ¿cierto? Hay unos lugares que nos sirven más como centros logísticos, como centros de recepción de las manufacturas, otros para distribuir, o los que su merced mencionaba, por ejemplo, los locales para poder ya vender, ¿cierto? Y esa es una lógica que también viene dada por la misma forma en la cual ya se van constituyendo los diferentes lugares, los diferentes espacios dentro de las mismas ciudades. Digamos que tradicionalmente, donde pensamos que nuestro comercio lo podemos establecer mejor, ¿no? En un lugar que sea mucho más transitado, eh, que sea mucho más visible, ¿cierto? Que en un lugar que pues tiene más vocación, por ejemplo, residencial, o que está ubicado sobre una vía digamos, de andenes de andenes más bien poco transitables, o que son vías más bien rápidas. ¿Por qué? Porque pues digamos que nuestros potenciales clientes no podrían como fijarse, ¿cierto? O centrarse en, en nuestros negocios, ¿sí? Entonces, claro que sí, hay una lógica que es detrás, que está detrás y que responde a las mismas variables que nosotros vamos identificando, ¿sí? De hecho, parte como de los elementos que ya tienen incluidos tanto del, ¿qué? Del PESTEL como del modelo Canva, nos van a servir de base para poder incluirlo en el análisis, ¿sí? Porque en últimas las variables que nosotros vamos a utilizar pues son variables que se pueden espacializar, que se pueden cuantificar y que nos van a permitir esa misma comprensión del territorio. Ahorita ya lo vamos mirando. Entonces, ¿por qué, digamos, acá se viene dando? Porque pues ese análisis nos implica la diferente interacción de distintas dimensiones, y nuevamente las sociales, económicas, simbólicas, lo físico, incluyendo pues decisiones empresariales, como lo es la localización, la logística, ¿sí? Por ejemplo, en el caso acá de Bogotá, ubicarnos en Suba o en Fontibón nos va a impactar significativamente en el éxito de nuestro negocio, ¿sí? ¿Por qué? Por la misma distribución, como ya vemos los espacios como están ubicados, el perfil como de las empresas que se están presentando, los mismos lugares que se encuentran cerca o lejos, en la misma accesibilidad que nos permite eh, situarnos hacia ciertos lugares. Por ejemplo, nosotros, pues digamos, acá el campus está situado aquí en la 222 sobre la autopista norte. Para nosotros, por ejemplo, acá no es nada estratégico donde está ubicado el aeropuerto, ¿sí? Pues digamos que de aquí a allá hay una distancia bastante significativa, ¿cierto? Pero, por ejemplo, para las universidades y especialmente, por ejemplo, para las entidades de gobierno que se sitúan alrededor del centro, es un lugar estratégico, la ubicación del aeropuerto, la manera con la cual se puede uno desplazar, ¿cierto? Por la Avenida El Dorado, que es una conexión directa prácticamente. Salgo, por decirlo así, del aeropuerto, que sería mi punto A, me voy para el centro, que es mi punto B,
y no tengo que hacer ningún cambio, ¿cierto? Simplemente voy por toda la Avenida El Dorado a llegar a mi destino. ¿M? Estas son cosas que, digamos, sí nos cambian dependiendo el lugar donde nosotros nos ubiquemos. Y eso es algo que es bastante importante. ¿Por qué? Porque entonces, dependiendo la misma dimensión de la ciudad, puede que en algunos sectores yo con mi producto decida establecer un punto de distribución y en otro lugar actuar, por ejemplo, para comercializar. La misma existencia de las vías, a pesar de que, pues, por ejemplo, las vías nos comunican, hay vías que son más estratégicas que otras para ciertas actividades, ¿sí? Por la misma dinámica que ellas generan. De hecho, algo bien particular. Ayer estábamos en un evento en la EANA y sobre la carrera 11 y es, por ejemplo, bastante interesante comparar cómo es caminar alrededor de la 11 o cómo es caminar alrededor de nada más la carrera 15, ¿sí? Ahí más abajo. A pesar de que en ambas hay, pues, digamos, buenos andenes, cada una de estas calles va en un solo sentido, también son comerciales, no se siente como el mismo ambiente, por decirlo así, ¿sí? De todas maneras se siente algo como mucho más ajetreado, mucho más movido y más especializado, por ejemplo, ahí en la 15 en lo que tiene que ver ahora con celulares y con computadores, ¿cierto? Lo que es Unilago, muy distinto a la 11 en donde es como más, más ameno para uno poder caminar, como disfrutar la misma ciudad, como de poderla contemplar, es decir, como yo sentarme, por ejemplo, a disfrutar de algún alimento, ¿cierto? Particularmente con las barras de granola, donde nos podría ir mejor ubicándonos nada más en la carrera 15 o arriba en la carrera 11. Yo pensaría, en lo particular, que en la carrera 11, ¿sí? Porque pues digamos como que la gente tendría más, como estaría más tentada a poder no solamente comprar la barra energética, sino pues poderla disfrutar, poderla comer, acompañar con otro producto, mientras que en la carrera 15 estaríamos más orientados en qué, en poder encontrar ese servicio que es ya más como puntual, como técnico, ¿cierto? Del arreglo, la conseguir el computador o arreglar mi celular o comprar un celular o que el accesorio para el teléfono, ¿sí? Nos van cambiando, a pesar de que sí, son más o menos como esas 4 o 5 cuadras en las que uno pasa de un sector al otro. Entonces, digamos que esa misma observación que uno hace, pues a pesar de que obviamente no tienen ustedes la formación en geografía, pero están haciendo uso, hacemos uso de la geografía, ¿para qué? Para poder tomar una decisión mucho más estratégica, una decisión mucho más acertada que nos acerque al mismo éxito, ¿sí? De ahí esa necesidad, por ejemplo, de comprender el espacio. Y es ahí donde entonces a ustedes los van a complementar los estudiantes míos de Ingeniería Geográfica y Ambiental para poder interpretar, ¿cierto? ¿Cuáles más de todos los elementos que ya ustedes están reuniendo son los que van a poder finalmente integrar directamente en, en el análisis para poder acá aterrizarlo y decir, bueno, escogemos este lugar para nuestro centro de distribución por este tipo de características que nos vamos a encontrar? Em, Hay una cosa, por ejemplo, acá, pues Bogotá es tan grande, ¿cierto? Bogotá es muy grande. ¿La mayoría de ustedes viven en general cerca de la universidad o no? ¿O, o están, digamos, bastante repartidos por toda la ciudad? No, entiendo que viven como, que están como, ¿qué sectores por encima? Bosa, Engatival, Portal 80, Fontibón, estamos distribuidos, no Ah, estamos bueno, como tan cerquita. estamos bien variados. Es algo similar acá también. Sí, sí. Estudiantes que también les toca atravesar toda la ciudad para llegar a la 222. Notamos muchos cambios en la ciudad, ¿cierto? Nada más como ella está dispuesta, ¿sí? Eh, Particularmente, bueno, acá en el norte llueve más, ¿sí? Hacia el sur y al occidente de la ciudad llueve menos. Esa es una cosa que responde a unas condiciones físicas,
al hecho de que el Boquerón de Chipaque, o sea, cuando uno sale para Villavicencio, cuando uno atraviesa el túnel, esa montaña se llama el Boquerón. Al ser más bajita, pues hace que como que el aire pase derecho y no se pueda condensar. Como pasa derecho, esto influye en que tanto el norte como el oriente sean mucho más húmedos que el sur y el occidente de la ciudad. Entonces, es una cosa bastante particular. Eh, Perfectamente aquí puede estar lloviendo y en el occidente haciendo sol, ¿sí? Y así son los días, los días bogotanos, o perfectamente uno puede estar saliendo de acá con sol, vamos hacia el centro y llegamos y hay neblina o se pone a lloviznar. Son cosas que digamos, en un principio nos llevan nada más como a comprender cuál es como el contexto donde nosotros nos situamos, pero ese mismo contexto sirve para determinar cómo pues, ciertas actividades como que se favorecen mejor en ciertos sectores, también la misma manera como se han organizado los espacios. Pero bueno, ahí ya vamos como centrándonos un poquito más. Entonces, adicionalmente, la geografía nos sirve como una base integradora, ¿sí? Es una disciplina que integra que todas estas diferentes variables que nosotros vamos a utilizar o que nosotros estamos identificando y que nos permiten a nosotros poder comprender esa realidad donde nosotros nos estamos situando, ¿sí? De hecho, justamente una manera ya aplicada de verla es cómo ya la forma en la cual influimos en el espacio para poder generar nuevas relaciones o cambiar ciertas relaciones. Hay una cosa que es súper interesante, por ejemplo, dentro del urbanismo, y es la manera en la cual la forma como se diseña el espacio público permite o que se aleje la gente o que se empiece a integrar, ¿sí? La manera en la cual se dispone, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay que analizar también los patrones de desplazamiento, los patrones de movimiento que tienen las personas. Un ejemplo, un mal ejemplo en su momento fue pues hacer el Parque Tercer Milenio. ¿Por qué? Porque pues a pesar de que es una infraestructura muy grande, ¿cierto? Es un espacio público bastante robusto, muy bien equipado, casi no se usa, ¿cierto? ¿Algunos de ustedes, por ejemplo, ha ido al Parque Tercer Milenio? Sí, sí, sí. Así lo han caminado. Yo les confieso, yo nada más lo he visto cuando paso a veces por el Transmilenio, No, yo paso pero, a toda mecha, yo no, ¿cierto? O sea, es un rapidito, espacio que uno no se detiene para poder como disfrutarlo, pues, como contemplarlo. no, así casual. Sí, no, no. Exactamente, a pesar de que es es Solo un hay espacio pocos público, osados que hacen eso. sí, a pesar de que es de hecho, y hace no muchos años, ¿no? Creo que como que lo encerraron, ¿cierto? Le pusieron unas vallas, me parece, o en algunos sectores. Bueno, a pesar de que es un espacio público, no genera ese atractor. ¿Para qué? Para que haya más gente. ¿Qué pasaría donde pasara mucha gente? Seguramente en los alrededores, pues generaría un atractor para poder montar diferentes negocios. ¿Han ido alguna vez al Parkway? ¿Al parque en general? Sí, Ah, al al Parkway. Parkway. Ah, al Sí, Parkway. sí. Sí, que una rolita de polas y tal, sí, que sí, bueno, sí, sí, sí. Es muy distinto, ¿cierto? Y es también un espacio público. Sí, También tiene invita a otra cosa, ¿no? O sea, como que comunica otra cosa ese espacio. exacto. ¿Por qué? Porque es vital la manera como conectamos el espacio con las mismas relaciones de las personas. Entonces es bastante complejo cuando, por ejemplo, entre los mismos proyectos de renovación se trata de integrar esas mismas dinámicas de la población. A veces hay unas que rompen y a veces hay otras que se empiezan a dar por como el mismo sentido atractor, como si fuera un efecto bola de nieve, que es, por ejemplo, lo que se ha dado en el Parkway. Uno va, puede uno caminar, se puede uno sentar, a reunirse, ¿cierto? A distraerse, que se toman una cerveza, puede tomársela una ahí en el parque o entrar a alguno de los negocios. Ahora hay restaurantes, heladerías, bueno.
todo un comercio que incluso ya llega a un punto en el que ha empezado a cambiar como la misma vocación del barrio donde se ubica el Parkway, ¿cierto? Que pues tradicionalmente era residencial, pero ya ha empezado a volverse más comercial, ¿sí? Y de hecho es una misma dinámica que se ha venido dando en otros sectores, ¿sí? Por ejemplo, la misma consolidación de la zona G eh, sigue un patrón similar. O sea, el espacio no simplemente se piensa estratégicamente para poderlo aprovechar, sino también cómo se empieza a relacionar. Todos los espacios que vemos, por ejemplo, hacia la sabana de Occidente, pues digamos que se empezaron a motivar las empresas a establecerse allí porque pues empezaron a surgir diferentes parques industriales, ¿sí? Tenían extensiones fiscales de parte de los municipios, habían incentivos, pero el principal incentivo no venía directamente de los municipios, sino viene directamente de Bogotá. Bogotá le vende a estos municipios el agua, ¿cierto? Se la vende en bloque, lo que llaman el esquema de vender agua en bloque. Yo cuando escuché la primera vez ese concepto de venta de agua en bloque, me imaginaba que vendían el agua como los carrotanques, por decirlo así, y pues no estaría más equivocado, porque obviamente el agua va es por tuberías, la venta de agua en bloque, pues simplemente es que los municipios negocian con la empresa de acueducto y alcantarillado de la ciudad y compran una cantidad determinada de agua, ¿sí? Mensual, bueno, establecen unos diferentes periodos. Y pues digamos que eso les ha favorecido a ellos que el no preocuparse por ejemplo, conseguir nuevas fuentes de agua, sino pues cada vez que si necesitan más, simplemente es pagarle más al distrito no, sino al acueducto, para que nos venda más agua. Especialmente agua que pues va para dos actividades principales, ¿no? La actividad residencial de las personas que ahora habitan en los municipios por el crecimiento poblacional y la principal que es para abastecer las demandas de agua de las diferentes empresas. Entonces miren cómo es de curioso. No es algo que venía directamente del espacio, pero sí se está beneficiando de la disponibilidad que tiene aquí en el espacio. Digamos que nos puede servir como un ejemplo un poco como más lejano, pero para poder entender cómo se nos dan estas, 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 estos vínculos, ¿sí? Y este mismo desarrollo, por ejemplo, de algunos lugares en especial. Ahí es en donde, para poder hacer este análisis, pues vamos a disponer de algunas herramientas, ¿sí? De análisis, donde podemos mirar patrones, es decir, con cifras, ¿sí? Por ejemplo, aquí la estadística se nos vuelve importante. Saber contar por ejemplo, los desplazamientos, ¿sí? De pronto han visto ustedes cuando hay gente o en los puentes o a veces en las aceras contando vehículos, ¿sí? Van ellos contando vehículos que van pasando, ¿sí? Eso sirve para establecer, por ejemplo, los niveles de congestión, de tránsito que hay por las mismas vías en ciertas horas, ¿sí? De ahí es de donde se sabe por qué hay unas horas que son más pico, otras horas que no, entender, digamos, por qué a veces colapsa, porque pues son demasiados vehículos, cuando a veces no. Incluso dentro de mismo estrategias de mercadeo, saber si, por ejemplo, la gente se va deteniendo más a buscar un comercio o pasa mucho más de largo. Hay algunos comercios que son de por sí atractores, ¿cierto? Y eso es algo que es, por ejemplo, vital en los centros comerciales, el tener al menos una marca que se ancla, ¿cierto? Un negocio que se ancla y que obligue a que los diferentes usuarios se desplacen, sí o sí, ¿sí? Y hay otros que como que se pueden aprovechar, ¿cierto? De la existencia de esa ancla para poder, digamos, como que ir de la mano. No solamente en lo comercial, también, por ejemplo, en los mismos parques industriales y a partir de la misma logística es algo que se puede realizar. Eh, lo vemos nada más con cómo funciona Corabastos. Corabastos pareciera ser como un gran centro de distribución logística de los alimentos en Bogotá, ¿cierto? Del mercado.
y desde allí fácilmente se empieza a distribuir por toda la ciudad. Así que cuando vemos nosotros los Fruver, muchos de ellos vienen directamente desde Corabastos, ¿sí? Vienen directamente desde Corabastos, descargan ahora en los Frubers, casi que, y esto ha sido como vemos aquí un resultado justamente de esa acción de los particulares, ¿sí? Como hoy en día, y esto es una cosa que es a nivel nacional, y digamos si han tenido ustedes la oportunidad de conocer otros municipios, lo pueden ver, las plazas de mercado en general están, no digo yo condenadas, pero a desaparecer, pero sí tienen que ir pensando en cómo reinventarse. ¿Por qué? Porque, por decirlo así, los mismos Fruver que ahora vemos por todos los barrios han descentralizado que el acceso a los diferentes frutas y verduras, ¿sí? Frutas, verduras, carnes, pescados, etcétera. Lo han descentralizado, ¿sí? Y eso es una cosa me parece a mí, ¿no? Bastante importante para las mismas familias. Ha elevado la calidad de vida. Me parece a mí que podemos ahora gozar de más bienestar teniendo la facilidad de poder comprar nuestros productos con mayor proximidad, incluso sabiendo que hay algún Fruver que nos ofrece un mejor producto, otro que no. Aquí también miramos, por ejemplo, en este caso, este elemento acá, el tercero, donde nos menciona la noción de escala y multidimensionalidad. ¿Cómo se viene, digamos, esa misma comprensión de las diferentes escalas en las cuales vamos manejando diferentes necesidades? Pues en este caso, el abastecernos de productos, ¿cierto? De alimentos para poder llegar a nuestra mesa, ¿sí? Y de cómo mismo se va observando, tal vez desde el empirismo, ¿cierto? La necesidad de qué, de poder acortar ese acceso, ¿cierto? O sea, como ese tamaño del acceso, por decirlo así, al mercado, de poderlo acortar para poderlo disfrutar, ¿sí? Entonces, a mí en lo particular me parece un caso extremadamente exitoso, ¿sí? En ese sentido, ha obligado a que las plazas de mercado empiecen a buscar otras estrategias para poder atraer compradores, sí, para poder atraer clientes, porque si no, pues, y es una cosa que es inevitable, o reutilizar los espacios de otra manera. Pues en ese sentido, por ejemplo, la misma Plaza de la Perseverancia, eh, pues ha empezado a tener un auge, ¿cierto? Pues ya vemos cómo se convierte ya en un lugar turístico, ¿cierto? De turismo gastronómico, y permite como que empiece a ser mucho más importante la actividad gastronómica que la misma venta nada más del mercado tradicional, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos notando acá? ¿Cómo van cambiando las mismas escalas de análisis? En donde, por ejemplo, en general, podemos ver que nos abastecemos suficientemente de alimentos, ¿sí? Pero a nivel local empezamos a ver ciertas distorsiones, una mayor competencia, unos espacios que empiezan a decaer, otros que se empiezan a consolidar, que se vuelven mucho más competitivos y que generan una mayor dinámica, ¿sí? Y esa mayor dinámica es la que viene relacionada con esta palabrita de multidimensionalidad, porque permite muchos más nexos, más relaciones, muchas más interacciones. Entonces, ahí en ese punto, cuando vamos mirando que ese espacio es dinámico que se está construyendo, ya no es simplemente el espacio, sino que se viene consolidando como un territorio, pues el territorio viene a ser una construcción social, ¿sí? Que sea una construcción social significa que se debe a unas relaciones específicas que ya ha establecido la población, ¿sí? Lo que nosotros vemos finalmente materializado responde a una serie de relaciones que con mayor o menor tiempo, desarrollo en el tiempo, ha establecido ha establecido la gente, han establecido las empresas, han establecido las mismas administraciones municipales a través de las diferentes intervenciones que se han realizado, ¿sí? Algunas más estratégicas que otras. Un lugar, por ejemplo, no es turístico per se,
O sea, no es turístico por sí mismo, sino es turístico en la medida que logra ser atractivo para para los diferentes turistas, ¿sí? Por decirlo así. No sé si alguno conoce Medellín. Unos sí, otros no. Otros no. Bueno, yo Yo fui. en Medellín viví. Sí, profe. No, que sí, que uno sí, otros no, pero sí, yo Ah, conozco Medellín. perfecto, profe. Yo viví 3 años en Medellín cuando estuve haciendo mi maestría y pues yo quedé sorprendido de, digamos, como de lo que son los atractivos turísticos, ¿sí? Los que la gente va uno a conocer a Medellín. Y me llamaba a mí mucho la atención porque es como si fueran una suerte de islotes, como si fueran islas. Están regados por toda la ciudad, pero no están conectados entre sí. Y eso se explica porque Medellín siempre había sido una ciudad industrial, o sea, no es una ciudad que haya surgido para el turismo. De hecho, no está diseñada para siquiera como para uno poderla caminar, poderla disfrutar. ¿Por qué? Porque pues digamos que las ciudades industriales tenían dos sentidos nada más, estaban construidas de dos maneras. Un espacio en donde están ubicadas las empresas, las industrias, y otro espacio donde están ubicadas las zonas residenciales. No hay nada más. El ocio no había lugar, ¿sí? Empieza a crecer, digamos que el ocio y el entretenimiento, la recreación, son actividades que empiezan a surgir en la medida que cada vez hay mejor calidad de vida, ¿sí? Que surgen más necesidades para las personas que ya tenían ya sus barrios consolidados. Entonces, cuando llega en un momento, encuentra uno los atractivos turísticos, están regados por toda la ciudad, es bastante curioso incluso que se haya consolidado lo que es el cable, el primer metrocable, que es el que parte de la estación Acevedo, el que va hacia a la Biblioteca España, no al barrio Santo Domingo, porque pues inicialmente simplemente era un medio de transporte, ¿sí? Pero terminó siendo un atractivo turístico. De hecho, la gente va a conocer allá los barrios por la misma historia que tuvo en los ochentas, en la época de Pablo Escobar, pero ya de por sí va la gente hoy en día por el simple hecho de poder interactuar con la gente, de poder entender cómo son las dinámicas en los barrios de las comunas altas de la ciudad. Incluso de ahí conecta a un parque natural que tienen ellos allá, que es el Parque Arví, si de pronto alguno lo conoce, es muy bonito, toda una reserva forestal en donde nacen los ríos que alimentan el mismo acueducto, parte del acueducto de la ciudad, del abastecimiento de agua. Pero uno empieza a ver que todos son como islitas, como que están aislados, ¿sí? Entonces, digamos como que el pueblito paisa que queda ahí en un cerrito de no tan fácil acceso, la verdad. El mismo poblado, que el poblado no es, si bien es pues la zona más de mayor auge, por decirlo así, ¿sí? De mayor demanda en la ciudad, pues es una zona que queda en una montaña, sí, digamos, caminar es tortuoso en el poblado porque pues no hay andenes y todas las calles hay que subir, hay que bajar. Está como disperso, ¿sí? Pero ellos han sabido, pues, vender, digamos, la misma estrategia turística de cómo uno puede hacer como el circuito que ellos lo llaman allá, ¿sí? Por ejemplo, ahora ir al centro donde está el tranvía de Ayacucho, ya ir al barrio de Buenos Aires, o ir, por ejemplo, a San Javier, a la Comuna 13, ¿cierto? Al Grafitur. Han sabido poder conectar, ¿sí? Se ha sabido poder conectar. ¿Por qué? Porque de todas maneras viene a ser resultado de cómo la sociedad lo está construyendo, ¿sí? No necesariamente las entidades públicas, no necesariamente, digamos, a partir de las empresas, y más en este caso, cuando ese mismo auge del turismo de Medellín le ha servido para qué, para ahí sí literal reinventarse, ya no es una ciudad industrial, ¿sí? En el caso de Medellín, las industrias se han ido al oriente, al Valle de San Nicolás, a Río Negro, Guarne, Marinilla, pero el mismo espacio que se va liberando se viene a utilizar para nuevas actividades, ¿sí? Especialmente turísticas, de recreación, de ocio, de nuevos desarrollos inmobiliarios. Bueno, y esto pues genera nuevos atractores, ¿sí? Va generando nuevos atractores, va
reescribiendo, por decir a mí así, la historia de los mismos territorios, porque son dinámicos, es decir, van cambiando. Y ahí es en donde se debe mirar algo que es fundamental, pues digamos, para las mismas decisiones empresariales, en donde, si bien partimos de los costos y de las distancias, no son los únicos en los cuales nosotros nos debemos basar. ¿Por qué? Porque hay que mirar también qué potencialidades hay y qué restricciones presenta el territorio donde nosotros nos estamos situando. Nada más cuando contemplamos esos dos elementos, potencialidades y restricciones, ya estamos empezando a construir una idea o una estrategia que es lo que viene a resultar siendo la planificación estratégica, ¿sí? No sé si de pronto este es un concepto que ustedes ya lo han abordado en algunos cursos o de pronto por ahí lo han escuchado, pero pues básicamente la planificación de por sí viene a ser, siempre tiene que ser estratégica, y lo que la vuelve estratégica es en la medida que se nutre de más datos de la realidad. En este caso, no simplemente, por ejemplo, si nosotros queremos establecer nuestro centro de distribución, qué, qué costos voy a tener, qué distancias voy a asumir, sino también qué restricciones puedo tener, ¿cierto? ¿Qué potencialidades además me brinda? Por ejemplo, acá en este caso, pensando en diferentes mercados que yo pudiera abastecer y llegar a más población. De hecho, a mí me parece muy interesante lo que ya se empieza a ver por el corredor de la calle 80, ¿sí? Gracias a la doble calzada que ya llega hasta Villeta, si no hay trancón, perfectamente uno se está gastando hora y media, se puede uno gastar hora y media del puente de Guadua a Villeta, no es nada lejos, ¿sí? No es nada lejos y es muy interesante cuando más o menos como que la zona industrial llega por ahí a lo que es Puente Piedra, y de ahí en adelante se está volviendo todo un corredor de recreación, ¿cierto? Uno ya puede ir, nada más si uno quiere, pues ir a algún restaurante, a alguna de las actividades que ahora se ofrecen, la cantidad de gente que sube montando bicicleta al Alto del Vino, el mismo crecimiento que ha tenido el mismo como el centro poblado del Vino, que pues se quedó pequeño, pero pues no tiene más espacio. Y una solución que por ejemplo, y esto es una cosa que no sé en México, pero particularmente en nuestro país sí se da, en países como Argentina o Chile no se da, todo el crecimiento, digamos, de urbanización, no simplemente entendida como casas, sino lo que se va urbanizando alrededor de los corredores viales. Para nosotros es estratégico, ¿sí? Y eso es una característica muy colombiana, ¿sí? De pronto cuando vemos que vamos saliendo por alguna vía, es estratégico poder montar algún negocio, ¿cierto? Para vender algo, ¿cierto? Algún restaurante, alguna postrería, ¿sí? Hay algunos que son como más especializados, por ejemplo, no sé si han salido también, por ejemplo, en montando bicicleta hacia patios o subiendo hacia Choachí, que también gente que los fines de semana monta su carpa para vender jugo de naranja, vender agua, ¿sí? Vender comida. Empieza a mostrarnos otras maneras de cómo se construye el espacio, ¿sí? ¿En qué sentido? En que igual de todas maneras no es como lineal, por decirlo así, sino que también es flexible. Unos días en donde yo puedo utilizar para unas cosas, otros días para otras, ¿sí? Potencialidades, restricciones. El mismo ascenso a Monserrate, ¿sí? Cada vez uno ve más organizado como los lugares donde uno puede parar a hidratarse, a comer algo, a disfrutar. Cada día ya es más que subir al templo, se convierte como en un paseo, ¿cierto? Es como que vamos subiendo por las escaleras, pero vamos es disfrutando, contemplando, mirando la ciudad, picando por aquí, picando por allá, ¿sí? Que es algo, a mí en lo particular me parece muy chévere, ¿sí? Y ha llegado tanto, pues digamos que se vuelve tan atractor que por eso ahí ya han pasado en ciertas épocas del año en donde ha colapsado el acceso a Monserrate por la cantidad de gente que ahora asiste, ¿sí? Ahí es en donde también tenemos que tener en cuenta potencialidades y restricciones que hay, no simplemente costos o distancias o la simple
o la simple ubicación espacial frente de donde nosotros queremos establecernos y hacia nuestro público objetivo. Aquí es en donde, pues, por ejemplo, pues encontramos que varía la localización, ¿sí? Básicamente es aquí en donde como que se empieza a complejizar el sentido de dónde ubicarnos. ¿Por qué? Porque vamos encontrando diferentes lugares que nos pueden permitir desarrollar ciertas actividades y otros que en cambio nos pueden restringir, ¿sí? ¿Cómo? Dependiendo de los municipios también tienen una regulación ambiental, ¿sí? Incluso puede haber un riesgo de inundación o también el costo del suelo, ¿sí? Son cruciales para tomar las decisiones. Imaginémonos que estos elementos son los que nosotros asumimos en ciudad, que alguien en el campo entiende cómo las adecuaciones que debe hacer para que sus cultivos sean mejores, ¿sí? Si debo fertilizar, de qué manera, si debo sembrar, qué siembro, qué técnicas, etcétera, ¿sí? Para decir yo tengo un mejor cultivo, un cultivo que sea mucho más óptimo. En la ciudad, obviamente que no sembramos eh, alimentos, pero sí sembramos ciertas cosas, ¿no? Sembramos nuevas maneras de construir el espacio y también sembramos nuevas relaciones que vienen a estar determinadas ¿por qué? Por el poder entender y utilizar esas diferentes variables en los lugares donde nosotros nos ubicamos, ¿sí? Aquí es entonces donde ahora sí vamos a llegar a entender qué es eso de esas variables que son claves para el análisis territorial. Y prácticamente aquí nos encontramos como 5 grandes grupos de variables, ¿sí? Unas de tipo ambiental que nos van a indicar lo que son bien restricciones o riesgos que nos pueden afectar, ¿sí? El lugar donde nosotros vayamos a establecernos y la misma gestión del territorio donde nosotros nos vamos ubicando. Unas variables que son socioeconómicas, que nos van mostrando las diferentes dinámicas de la población, del empleo, refleja características demográficas, ¿sí? Del mercado laboral. Aquí es donde incluimos también como, bueno, la gente que le gusta tradicionalmente, qué suelen hacer, cuáles son sus rutinas, ¿sí? Que son vitales para uno poder entender dónde nos estamos situando. Las variables de infraestructura, ¿sí? Básicamente, por un lado, conectividad y servicios, acceso a servicios, ¿cierto? Que son fundamentales, especialmente ¿para qué? Para logística y desarrollo, ¿cierto? Sin conectividad y servicios, pues estamos en la nada. Variables institucionales, ¿cierto? Que definen los marcos normativos, los permisos de los que se debe disponer, que también influyen en la manera en la cual se va a utilizar el suelo. Y las variables culturales, que nos hablan de la identidad, de la apropiación del territorio, que inciden en la forma en la cual la gente percibe su territorio, se perciben a ellos mismos, nos perciben a nosotros, y también cómo se construye el espacio. ¿Sí? Esto es también algo muy importante. Si de pronto han ido a la costa, notan que al mediodía todo está cerrado, ¿cierto? 2 de la tarde es una hora que es muerta, ¿sí? Tiene una explicación muy sencilla. ¿Por qué? Porque a esa hora es cuando está peor el calor, ¿sí? Hace mucho sol, está picante, no, nadie se aguanta en la calle, pero por allá tipo 5 o 6 de la tarde vuelve a haber mucho movimiento, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ya empieza el clima a ser mucho más agradable, ¿cierto? Cae la tarde, baja la temperatura, es más agradable, la gente vuelve a salir, ¿sí? Eso incide, digamos que eso viene dentro de lo cultural y es clave también para contemplarlo como una variable. Entonces, adicionalmente, ¿cierto? Pues como les mencionaba en ese ejemplo, el clima también nos va a determinar la viabilidad de nuestros proyectos, ¿sí? Y también la misma calidad de vida de las personas, los mismos hábitos, las rutinas también muchas veces se adaptan al clima. Afortunadamente nosotros pues vivimos acá en un país que no vive las estaciones, ¿cierto? Cuando a nosotros nos preguntan por estaciones, nomás nos imaginamos dos, ¿cierto? Épocas en las que llueve
y épocas en las que no llueve, ¿sí? Que coincidencialmente cuando no llueve es lo que nosotros asociamos como verano, porque claro, con la falta de humedad tenemos más radiación solar y pues los días son mucho más cálidos, ¿cierto? Aunque las noches son frías, ¿sí? Mientras, pues digamos que los países que tienen estaciones, ellos sí las tienen bastante marcadas, ¿cierto? Eso es algo que es diferente. Ellos entienden pues el invierno, pues, una época que es fría, no necesariamente tiene que llover, ¿cierto? Como nosotros. Verano, cuando hace calor, hay lugares en donde, pues si bien hace calor, es también cuando más llueve, verano y primavera y otoño, ¿sí? Que son así como esos dos periodos que son como intermedios y son como un poquito más estables. Bueno, el acceso al agua, vital, ¿sí? Es el mayor condicionante del desarrollo, ¿sí? Y de la misma sostenibilidad de las actividades económicas. Si Bogotá ha tenido el desarrollo que ha tenido, la magnitud de crecimiento que tiene y digamos en parte previsiones de futuro, ¿sí? Porque de hecho todavía lo tiene. Es gracias al abastecimiento de agua. A veces nos dicen, no, es que se acabó el agua, no, no se ha acabado, ¿sí? No se va a acabar todavía. En cierta medida, quienes pueden estar más en riesgo son los municipios de la sabana, ¿sí? Si el acueducto decide no vender más agua en bloque para priorizar poder abastecer a la población de acá de la ciudad, pues vamos a tener mucha mayor oferta, ¿sí? O sea que en ese sentido, por ejemplo, aquí nosotros estamos más asegurados. Claro, el año pasado, pues a raíz de la sequía, del bajón de los embalses, pues tuvimos el racionamiento, ¿verdad? Pero eh, si bien nos afectó, terminó también afectando a quienes, a los municipios, acá vecinos, tanto así que muchos de los municipios están ahora sí diciendo como, no, ahora sí vamos a mirar cómo nos abastecemos nosotros también de agua, porque no podemos depender de Bogotá. No, pues obviamente que se han favorecido, pero pues digamos que aquí no es como de repartir culpas ni nada, sino es de entender que, pues digamos que esa decisión, pues en cierta medida terminaba pues exponiendo a la gente, exponiéndonos en general a pues a una posible un posible racionamiento, como efectivamente pues nos aconteció, ¿sí? Otros lugares, si no tienen estas mismas condiciones para poderse abastecer como acá Bogotá, pues no podrían crecer de la manera como lo ha hecho la ciudad, ni gozar en cierta medida de calidad de vida. El agua de Bogotá es muy buena, por un lado, ¿sí? No es mentira que se puede tomar de la llave, se puede tomar de la llave, y es barata, ¿sí? En otros países es extremadamente costosa, es un bien que es extremadamente preciado. Nosotros, aparte de que lo disponemos con una gran calidad. Viene de dos fuentes grandes, la que más conocemos, que es Chingaza, ¿cierto? Pero también el sistema del río Bogotá. El río Bogotá igual, no solamente es el que nos sirve para descargar las aguas residuales, las aguas sucias, sino que también nos brinda gran parte del acueducto, ¿sí? Del agua potable que nosotros necesitamos para nuestras actividades diarias, viene del río Bogotá. Bueno, el riesgo, este que es también muy importante. Factores principales, ¿no? Inundaciones, deslizamientos, que también se deben considerar para minimizar impactos en la población. Trancones, también es un riesgo que nosotros podemos estar contemplando. Medidas restrictivas, como por ejemplo en el caso de Bogotá, el pico y placa, ¿sí? Peajes, no, bueno, el peaje no entra acá en riesgo, perdón. Eh, Uno que es muy usual, que lo vemos pues en toda nuestra ciudad, ¿cierto? El riesgo de que, pues de sufrir, de que nos atraquen, ¿cierto? De que suframos algún robo, ¿sí? Más hoy en día que parece ser que en ningún lado nadie se siente, en ningún lugar de la ciudad, pues la gente se siente segura, se convierte también en que en un riesgo, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que los riesgos no son solamente naturales o no responden solamente a amenazas naturales, sino también a amenazas humanas, sociales. La población, acá muy importante, sí, densidades de población, características demográficas, demandas de servicios, sí. De hecho, el hecho que hoy en día estén haciendo los apartamentos tan chiquitos responde a un cambio demográfico importante, al hecho de que las familias hoy en día son más pequeñas, tienden a ser unipersonales
y por ahí viene, sí, por ahí viene responder a esas nuevas dinámicas. Algunos podemos no estar de acuerdo, pues por los mismos precios que hay. También pienso que se está exagerando a veces con los precios para las áreas, para lo que se está ofreciendo, pero pues digamos lo que es un cambio que se va a presentar, ¿cierto? Y que va, digamos, en cierta medida se van adaptando también las constructoras a esas nuevas dinámicas, nuevas demandas por parte de la población. Entonces acá es importante nosotros, pues dependiendo de nuestro producto, el perfil de a quién queremos llegar, ¿cierto? ¿Cómo lo vamos a llegar? ¿Qué estrategia podemos nosotros implementar? La misma empleabilidad que hay, ¿sí? ¿Por qué? Porque influye en las migraciones, en el desarrollo económico y, por ejemplo, en los mismos desplazamientos que vemos en las ciudades, ¿cierto? Aquí, particularmente Bogotá, la mayoría del empleo se concentra sobre el borde oriental, ¿sí? Todos los desplazamientos en el día confluyen en que van hacia el oriente, ¿sí? Van a ese sector oriental que especialmente está delimitado más o menos de lo que viene a ser el centro, hasta más o menos la calle 100 y limitado tanto por la autopista como por la avenida Caracas. Ese es el epicentro de la dinámica eh, laboral diaria del día a día de Bogotá, ¿sí? Pensar en poder descentralizar ese sería como el mayor éxito que pudiera tener la ciudad, digamos, como descentralizar esa concentración. ¿Para qué? Para distribuir mejor los desplazamientos, las mismas concentraciones de poblaciones, de demanda de servicios, etcétera, de recursos, en fin. Los ingresos son muy importantes, ¿cierto? No solamente afecta el consumo, sino que también eh, eh, incide directamente en el desarrollo de infraestructuras y pues lógicamente también para pues los productos que nosotros podamos estar ofreciendo, ofertando. La topografía influye en la forma cómo se desarrollan las ciudades, cómo se hace uso del suelo, cómo se accede a la misma ciudad, digamos, accesibilidad no simplemente de cómo llegamos, sino cómo podemos hacer uso de la ciudad, si me puedo mover en transporte público, a pie, eh, en transporte particular, si tengo cerca todo o no, si un parque suple con, por ejemplo, mis necesidades recreativas, etcétera. Vías y conectividad claves para poder acceder a mercados y servicios. La zonificación que viene relacionada con que a desarrollar esa parte normativa, ¿sí? De regulación de esas variables de regulación, ¿sí? Que pues digamos lo que apuntan a poder plantear un desarrollo ordenado y sostenible, que finalmente, pues digamos, entra dentro de algo que se llama el plan de ordenamiento territorial. Todos los municipios tienen un plan de ordenamiento territorial que básicamente sirve para establecer las directrices que en teoría deben orientar un desarrollo equilibrado de los municipios. A pesar de que existen nuestras variables, ¿cierto? También hay relaciones ocultas entre ellas, ¿sí? Que aquí es en donde viene el valor más grande que tiene el análisis territorial, ¿sí? ¿Por qué? Porque es el que nos viene a reflejar relaciones complejas que, digamos, no responden como a relaciones de causa-efecto, ¿sí? Sino a, a externalidades, por decirlo así, secundarias. Puedo tener un área que es muy accesible, pero que también tiene un alto riesgo de inundación. Hace más o menos 20 días o hace un mes, Ciudad de México está atravesando por una ola invernal terrible y zonas que hoy en día son bastante accesibles están bajo el agua. ¿Por qué? Porque son vías, digamos, ahí fueron lugares donde se construyeron autopistas por donde antiguamente iban canales, ¿sí? Canales que servían para comunicar diferentes lugares en la Ciudad de México, en el Valle de México, ¿sí? Profe Danilo, perdón, le interrumpo. Pues, Es que, profe, discúlpeme, es que mis chicos ahorita tienen clase a las 7:45, entonces como para ir redondeando. perdón, perdón.
Sí, no, y también para saber, entonces, en el caso de ustedes con sus estudiantes, la idea es que de allí el entregable sea como una propuesta de cara pues a esto, ¿no? De cara a lo que estamos conversando, ¿sí? Claro, digamos que ya los resultados que ya tienen tanto el PESTEL como el modelo Canva, identificar variables territoriales que puedan ellos cruzar, ¿sí? Para poder establecer dónde sería el lugar que se establezca el centro de distribución. ¿Sí? Por Listo, ejemplo, acá, listo, esto es señor. vital, la influencia de la cercanía de las vías, el impacto del riesgo de inundación, por ejemplo, ¿sí? Variables que se van integrando. Para eso ellos cuentan con varias herramientas, ¿sí? Esto sí ya, digamos, lo voy a pasar muy por encima porque esto sí ya es, digamos, del manejo de mis chicos, que igual ellos les van a mostrar, ¿sí? Poder sacar mapas temáticos, un mapa de calor, que son esos que nos muestran, por ejemplo, de las densidades de población o de las precipitaciones, ejercicios de cartografía social, el uso de los sistemas de información geográfica o de imágenes satelitales para poder analizar esas variables, ¿Y ¿sí? qué Entonces información acá se lo vamos. necesita ahí, profe? O sea, ¿qué información necesitan? Ya se sabe que los chicos de la Salle trabajaron el tema del Pestel y el FODA. Sí. De la Conrad, entonces hicimos el Canvas, ¿cierto? Y ahí vamos. Ujú. Entonces, porque creo, me cuentan que usted ya lo ha hablado con los de la AUCA. Sí. Algunos sí, otros Entonces, no. Los de claro, la ¿qué es lo AUCA que no, necesita? me Sí. dicen que no ha hablado con los chicos suyos. Entonces, como para coordinar ahí esa parte. Perfecto. Sí, por ahí hoy me estaban algunos preguntando, me estaban comentando que ya les empezó a llegar la información. Bueno, Sí, ellos se señor. van a sentar a partir de lo que ya hay dentro del Pestel y dentro del Canva, ellos van a identificar diferentes variables territoriales, ¿sí? Con esas variables, mis chicos van aquí a ir a estas fuentes de información, que son pues diferentes repositorios de información donde ellos pueden acceder a algo que llamamos los shapes, que son las figuras para poderlas cargar y armar los mapas, poder elaborar los análisis de la cartografía a partir de los datos que ya están integrados dentro del Canva y del Pestel. Entonces, pues digamos, acá se ven algunas fuentes de información que pueden extraerse y bueno, miremos aquí una conexión sencillita, ¿cierto? Pues como el Pestel ya ha analizado factores que afectan a la empresa como políticos, económicos, sociales, tecnológicos, ambientales y Sí, el Canvas pues nos propone ese marco para entender la propuesta de valor. Acá es en donde a partir de este cruce se vienen a identificar esas variables, ¿sí? ok, Que son, por un lado, externas, pero que son necesarias para poder establecer esa ubicación específica, ¿sí? Entonces, por eso es que ellos van a analizar qué criterios son especialmente entonces de cruzar el pestil y el Canvas los que van a utilizar. Proximidad a vías principales, zonas industriales estratégicas, evaluación de costos del suelo, análisis de riesgo de inundación en dado caso, ¿sí? Y accesibilidad al mercado. Es algo muy sencillo, ¿sí? A partir como de estas categorías, ellos van a seleccionar unas variables que son las que van a utilizar, que esas ok. ya son las que vienen resultado del pestel y del Canvas. Entonces, entonces para ser concretos, nuestros Ujú. chicos le entregan a los suyos o le envían como el acumulado del Pestel, el DOFA, que fue lo que recibieron de México, más el Canvas, Exacto. ¿sí? Para que ellos a partir Ujú. de allí puedan utilizar eso como un insumo para una propuesta territorial, ¿sí? O sea, concretamente sería eso, Exactamente. lo que quedemos. ¿Ustedes pueden Exacto. enviar eso cuándo? ¿Hoy? Sí, si Ok, quieren, envíenles lo más pronto posible para que ellos empiecen a establecer esas variables. pero ustedes me dicen, ¿tienen los datos de los chicos de la UCA? ¿Todavía no? Me dicen que no. O sea, Todavía no. de los estudiantes suyos. Bueno, voy a compartírselos. Ahorita se los comparto. Porque yo tengo por acá el que yo le había enviado la lista al profe Gustavo cuando están ya los grupos armados, ya establecidos, de Sí, las sí, tres si universidades. quiere, ¿ustedes tienen un grupo de WhatsApp entre ustedes? ¿Sí? Si quiere, envíemelo a mí, yo se lo envío a, no sé, a alguno de ustedes, porque tengo el de Ángel, lo tengo, te tengo, sí, a ti, escríbeme, yo tengo tu número, no me acuerdo. Bueno, ahorita que hago números, me lo envía, profe, me envía los correos o el listado de Excel para que ya cada grupo sepa quién enviarle, me envía por fin el listado completo, ¿le parece? Listo, profe. Perfecto. Y que lo envíen cuanto Entonces, antes, entre hoy y mañana, pues, por tarde, porque eso ya está. perfecto. Y listo. Entonces, miren, acá una cosa que es muy general y muy sencilla, Ok, ¿sí?
Ok, Si localizáramos un centro de distribución para Bogotá, vamos, por ejemplo, a considerar tres lugares. Fontibón, Cota, Soacha van a ser diferentes. ¿Qué nos brinda Fontibón? Conectividad, ¿sí? Proximidad al aeropuerto, pero alto costo del suelo. J, ¿qué nos ofrece? Menor costo del suelo, mayor espacio disponible, pero alejado de las zonas de consumo principales. Y Soacha, ¿qué digamos nos está brindando? Ventajas laborales significativas, opciones de expansión, a pesar de la congestión vial, ¿sí? Entonces, ¿qué digamos finalmente es lo como la conclusión ya para cerrar? Nuestro lugar ideal va a depender de lo que nosotros necesitamos, ¿sí? Las necesidades que nosotros tenemos para poder establecer nuestro negocio son las que van a determinar cuál puede ser nuestro lugar ideal, ¿sí? Ese espacio ideal para nosotros establecer nuestro centro de distribución. Esa es, digamos, como la muestra final, digamos, acá ya mira como de esos donde ellos van buscando la información. Por ejemplo, acá este es el visor geográfico de la Secretaría Distrital de Ambiente. Aquí se puede consultar bastante información del distrito, ¿sí? Por ejemplo, aquí un ejemplo de consulta de medicamentos de uso veterinario en diferentes puntos de la ciudad, ¿sí? Por acá tenemos un gráfico que nos muestra como diferentes fuentes donde encontramos distinta información de Bogotá, ¿sí? De cuál información es la que nos puede brindar para poderla integrar en el análisis. Y ya. Finalmente, pues, digamos, esta reflexión final, más que un ejercicio técnico del análisis territorial, es una forma de leer el espacio y tomar decisiones estratégicas informadas. Y listo, bueno, profe. eso sería todo. Profe, muchísimas gracias. Muy buen aporte el que nos hace. Aprende uno también bastante y esa es justamente la idea de este tipo de ejercicios. Entonces quedamos en eso. Quedamos súper atentos. Su merced me envía a mí la base de datos con el listado pues, de sus chicos, obviamente distribuidos en los diferentes grupos y ya yo se la remito directamente a ellos para que ellos sepan a quién escribirle. ¿Listo? Perfecto, profe. Perfecto. Perfecto, profe. Bueno, entonces, Muchísimas chicos, gracias por su feliz. tiempo. Seguimos en contacto. Despídase. Listo, Chao. profe, que les vaya muy Chao. bien en la Gracias por siguiente todo. clase. Claro que sí. Vale, Un pues. abrazo. Chao. Que esté bien. Gracias. Chao, Bueno. chao.